1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de esta noche estar reunidos en tu santo nombre. Señor, bendícenos con tu amor, bendícenos con tu voluntad y bendícenos también con tu sabiduría, mi Señor Jesús. Señor, estamos aquí porque queremos prepararnos en ti. Estamos aquí porque queremos aprender más de ti y así poder ser, mi Señor, cada día más, un poquitito más reflejo de tu santa voluntad. Señor, te pedimos por Boris para que lo utilices como siempre lo utilizas, mi Señor, para que tu mensaje, para que tu sabiduría, para que tu enseñanza llegue a todos nuestros hogares, que llegue a todos nuestros corazones, para que llegue a nuestra mente, mi Señor. Nuevamente te damos gracias por los que estamos reunidos, por los que no se han conectado y van para sus casas. Protégelos, Señor, y permíteles conectarse para que este día satisfagan su necesidad, mi Señor. Le damos gracias a Mamita María también, porque está todos los días a nuestro lado, porque intercede por nuestra vida, por nuestros hijos y por cada uno de nuestros familiares. Señor, también te pedimos por aquellos que están pasando enfermedad, por aquellos que están con necesidad económica, por aquellos que están sin trabajo, mi Señor Jesús. Bendícelos con una vida tranquila, con una vida plena, con una vida sin tanta necesidad, mi Señor Jesús. Todo lo damos por recibido en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Vamos a comenzar con la formación correspondiente a este día. Vamos a continuar con la unidad 12 que hemos venido estudiando a lo largo de las 3 últimas sesiones que hemos tenido. En esta unidad hemos hablado de la economía y los sistemas económicos, hablamos de temas como el trabajo, hablamos de cómo el magisterio de la Iglesia ya se ha pronunciado respecto a muchos de los sistemas económicos que han predominado en este siglo pasado y en los siglos anteriores, y cómo la Iglesia, a través del magisterio, ha buscado ir viendo lo positivo de cada uno de los sistemas, porque cada sistema económico tiene algunos valores que vale la pena analizar o estudiar, y también ha tenido el deber de denunciar aquellos puntos de vista, aquellas prácticas de estos sistemas económicos que a la larga van contra el hombre o contra el plan de Dios respecto de la humanidad. Entonces, en esta última sesión de la unidad 12, vamos a ver la propuesta que hace la Iglesia respecto al tema de la economía, y vamos a ver también cómo a lo largo de los siglos, pues la Iglesia va tratando, no se casa con un sistema económico, sino que va tratando de ir discerniendo en el tiempo qué es aquello que se acopla o que se adapta mejor al plan de Dios, a la voluntad de Dios, o qué matices se deben hacer para que estos sistemas con los que nosotros convivimos o con los que las generaciones pasadas han convivido, se vaya acercando más al plan de Dios para la humanidad. Entonces vamos a ver este día la propuesta de la Iglesia, y si el tiempo nos permite, comenzaríamos también la unidad 13, que ya nos va a hablar de otros temas que también son importantes. Entonces vamos a comenzar. Es muy correcto o es muy lógico, podríamos decir, que la Iglesia no se puede quedar únicamente denunciando los elementos negativos de los diferentes sistemas económicos, sino que ella tiene la obligación también de proponer, o sea, dar una alternativa, no es parte de su función como maestra. Esto, sin embargo, tampoco nos esperemos encontrar aquí un ABC de cómo debe ser un proyecto de un sistema económico, cómo debe verse una economía. O sea, la Iglesia dará, porque obviamente esto puede ser que actualmente tengamos algún sistema o algunos sistemas que creamos los mejores, pero esto puede ser ahorita lo mejor, pero en 100 años, con un cambio de realidades, o en 200 años,
puede ser que estos sistemas ya no sean los más adecuados. Entonces la Iglesia nos hace una propuesta más general para que nosotros podamos, a la hora de llevarla a la práctica, sí ir viendo los detalles e irlo aterrizando, pero que tampoco eso haga que esta propuesta de la Iglesia quede desfasada por haberse hecho demasiado concreta y luego haber cambiado las circunstancias que rodean al mundo en que vivimos y quedar obsoleta o quedar desaplicada. Entonces, en ese sentido, la Iglesia es una propuesta más general para que nosotros, para que las personas de cada época vayan tratando de concretizarla ya en acciones propiamente o en políticas económicas. La iniciativa de la Iglesia está basada en una economía libre. O sea, quizá vamos a ver como esos dos elementos importantes a la hora de hablar de una economía en la propuesta de la Iglesia. Por un lado, la economía libre y por el otro lado, una economía social de mercado, es decir, una economía que sí se basa en la empresa privada, en la propiedad privada, en la iniciativa particular para generar actividad económica, pero también la Iglesia busca que este desarrollo económico vaya unido a un sentido de solidaridad social. Esas van a ser quizás las dos grandes pautas que van a definir el sentido que la Iglesia va a tratar de dar a esta propuesta. Aunque no tiene propuestas, decíamos, en un sentido técnico ya desarrollado, un paso a paso de cómo debe ser una economía, la Centésimos Annus se aventura a formular ya una propuesta de tipo ideal, un poquito ambiciosa en muchos casos, o un poquito podríamos sentirla como que muy abstracta. Sin embargo, esta encíclica nos va a dar pautas ya bastante importantes. La libre economía, que veíamos en la lámina anterior, es una idea económica que tiene objetivo armonizar la iniciativa privada con características que aseguran el acceso libre y popular a los recursos. Es decir, una economía libre busca que las personas tengan acceso a los recursos y puedan, a través de su trabajo, de su iniciativa, de su inventiva, puedan generar actividad económica. Esta economía se diferencia de otras corrientes anticapitalistas porque en cuanto a que esta no atribuye las desigualdades y las crisis del capitalismo a la economía del mercado, a la propiedad privada o al lucro. Ya vimos, y lo vamos a ver más adelante incluso, con más detalle, pero ya vimos cómo algunas de los sistemas del siglo pasado o de los siglos anteriores se dedicaban más que a proponer unas verdaderas soluciones, a hacer una crítica muy, muy fuerte al capitalismo como tal, que no es perfecto. El capitalismo como sistema económico definitivamente que no es perfecto y tiene muchas áreas de mejora, ya muchísimas áreas de mejora, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta formación. Entonces, esta libre economía pues tiene como estas características. También busca que no se deba tanto la actividad económica a la actividad del Estado, busca que el Estado intervenga lo menos posible. Este es un punto que se debe discutir sin duda alguna, porque lo que aparentemente a los ojos de algunos puede parecer como que el Estado no intervenga es lo mejor. Sin embargo, por la experiencia que hemos tenido en estos siglos pasados, cuando el Estado no sabe poner reglas claras y no interviene en el grado que le corresponde, también se cometen abusos en la actividad económica. Por consiguiente, es necesario que el Estado también o el control gubernamental esté ahí y vele que efectivamente se realice adecuadamente la actividad económica. Luego, la naturaleza inflacionaria del dinero convencional también es otro reto que hace que de alguna manera se ataque a esta idea de la economía, de la libre economía, pero sin embargo, eso no necesariamente es así. El problema del capitalismo no necesariamente es debido a eso. La economía social de mercado es un modelo de economía y sociedad que tiene la meta de crear una economía que desde la base de la competencia combine la libre iniciativa, lo que veíamos en la libre economía, con un progreso social asegurado por la capacidad económica. Es decir, que este crecimiento, que esta facultad que se le da a los individuos para ser potenciadores de la actividad económica, de alguna manera no se convierta en una utilización egoísta de los recursos y de lucro que los recursos producen, sino que de alguna forma siempre tenga un componente social o tenga siempre una característica de poder enriquecer a los demás, no únicamente la persona que realiza de forma directa la actividad económica. Después de la caída del comunismo, el Papa se pregunta en esta encíclica Centésimos Annus, que se llama así justamente porque celebra 100 años, Centésimos Annus viene de 100 años, celebra 100 años después de la encíclica Rerum Novarum, que digamos que es la que formalmente inicia todo lo que es el magisterio de la doctrina social de la Iglesia.
Entonces, después de la caída del comunismo, el Papa en este documento se pregunta si podemos proponer el capitalismo como un modelo válido a otros países. Y esto es una reflexión muy interesante, es decir, el Papa cuando escribe esto no está queriendo decir que él se considera el capitalismo como lo único, o sea, no. Vivimos en el siglo XX una crisis económica y una crisis ideológica y política en la cual estos grandes bloques capitalistas y de tinte comunista estaban en una continua tensión y guerras constantemente en todo el mundo. Y al final de la década de los 80, principios de los 90, el sistema comunista como tal colapsa económicamente y por consiguiente al colapsar deja de tener esa fuerza. Obviamente habrán mutaciones. Hoy en día vivimos una nueva oleada de teorías socialistas y de sistemas semisocialistas, pero adaptados a esta nueva realidad. Pero digamos que en ese momento que se escribe Centésimos Annus, se ve como que este sistema comunista ha colapsado y por tanto el Santo Padre ahora comienza un análisis. Ya en los documentos anteriores, el Santo Padre, y bueno, y en este también se había hablado de las desventajas o de muchos de los errores que tenía el sistema comunista en cuanto como sistema económico y también en cuanto a concepción del hombre y concepción de la sociedad. Entonces, ahora que esta propuesta parece que ya ha perdido fuerza, en el momento que el Papa escribe este documento, él se tiene que cuestionar si la corriente o si la fuerza o si el sistema que ha ganado realmente es bueno como para poder proponerlo a otro. O sea, porque una cosa es que un sistema colapse y otro se mantenga, y una cosa muy diferente es decir que un sistema es bueno y el otro es malo. Ya, es muy distinto. O sea, no necesariamente el sistema que ha prevalecido necesariamente deba ser el mejor. Entonces, el Papa hace aquí algunos cuestionamientos para ver si es realmente algo que se pueda promover o si es algo con lo que la Iglesia pueda estar de acuerdo con algunos matices. Luego dirá el Papa que va a contestar que todo va a depender, o sea, si el capitalismo se puede proponer a otros países como un sistema válido para poder guiar la actividad económica, todo va a depender de cómo nosotros entendamos el capitalismo, porque debido a la misma dialéctica que hubo en el siglo XX, bueno, finales del siglo XIX también, entre estos dos sistemas frente a capitalismo y socialismo, debido a esta dinámica de conflicto que había, muchas personas sin conocer a profundidad en qué consiste cada uno de estos sistemas económicos, sin llegar a conocer a profundidad en qué consisten estos sistemas económicos, ideologizados, ya las personas se cerraban a uno o a otro o enaltecían a uno en desprecio del otro. Entonces, partía el Papa desde este punto, que no todos tendrían un concepto claro de qué es el capitalismo como tal, que algunos tenían un concepto tal vez bastante más logrado y otros tendrían un concepto que venía desde la publicidad y la propaganda del sistema contrario. Entonces, vamos a ver cómo se debería o cómo se podía entender el capitalismo en estas vertientes y qué actitud se tomaría frente a estas. Vale la pena decir en este punto lo que les estaba diciendo, que aunque el sistema capitalista prevaleció en esa época y aunque tal vez en muchos puntos coincidía, digamos, con la visión general de la Iglesia, tampoco podemos decir que el sistema capitalista es la visión de la Iglesia. Tampoco podríamos haberlo dicho del socialismo. ¿Qué tal si la Unión Soviética y el bloque comunista hubiera ganado y entonces ese sistema económico se hubiera impuesto en todo el mundo? ¿Eso solo por eso ya es bueno? No necesariamente. ¿Tenía elementos buenos el sistema comunista? Pues tenía elementos que eran válidos. De hecho, tenía algunos elementos en los cuales le sacaba ventaja al sistema capitalista. Pero tenía otros elementos, otros enfoques también, ya no solo económicos, sino en cuanto al ver al hombre, que iban muy en contra de los planteamientos de la Iglesia. Por consiguiente, de este punto que quiero dejar claro, que la Iglesia no se puede casar jamás con ningún sistema económico. Ya una cosa es que con nosotros podamos como personas tener una simpatía por un sistema, tener una simpatía por el otro, pero la Iglesia como tal no se puede casar, por lo mismo que les explicaba, los sistemas económicos vienen y van. Hace 500 años ese sistema que tenemos hoy, o estos que están en pugna o que han estado en pugna, tal vez ni existían, y tal vez en 500 años en el futuro vivamos una economía diferente, en la cual ya ni siquiera se hable de estas cosas, sino que tengamos que estudiar otras realidades. Entonces, la Iglesia como tal no se casa con esos sistemas, sino que ilumina la realidad del mundo
buscando que el sistema que esté en cada realidad a la larga pues se acople más al mensaje de Jesús. Eso es lo que como iglesia nos toca a nosotros, no hacer apologética o hacer apología de ninguno de estos sistemas. Entonces, el texto a continuación pone dos condiciones para un capitalismo que sea moral, es decir, para un enfoque del capitalismo que realmente pueda estar más en sintonía con la propuesta que haría la iglesia. Para que un capitalismo realmente pueda ser un capitalismo con un sentido moral, no un capitalismo depredatorio, de lo cual el Papa Francisco ha escrito mucho en estos últimos años, haciendo un juicio bastante duro sobre el sistema capitalista, así como en su momento San Juan Pablo II lo tuvo que hacer del sistema comunista. Entonces, tiene que existir primero un marco jurídico, o sea, no puede estar el mercado a su solo antojo. Y así que sea la ley de la oferta y la demanda y en todos los sentidos laborales y en cuanto también a los bienes, no puede ser esa la ley que rija todo, porque ya hemos visto cuando se deja así, se cometen abusos increíbles. O sea, bueno, de hecho nosotros mismos ahora vivimos una realidad bastante tensa en ese sentido, porque con todo todo este tema de las redes sociales, la censura que están promoviendo a través de ellas, que yo ya no puedo expresar cosas de cierto tipo porque son ofensivas para otros. Entonces, de alguna manera también nos muestra cómo podemos estar a merced de las grandes empresas, ¿no? Esto que vivió Estados Unidos, por ejemplo, cuando a principios del siglo XX se desarrollaron aquellas grandes industrias del acero, del petróleo, y que luego los dueños de estas industrias o los empresarios más representativos de estas industrias tenían prácticamente al gobierno y a todas las instituciones del Estado comiendo de su mano, es algo que hoy en día pues también lo podemos vivir, o de hecho tal vez lo estamos atravesando, ya no tal vez a través de las petroleras y las siderúrgicas, sino que tal vez a través de las empresas estas de las nuevos medios de comunicación masivos, las redes sociales, los canales de entretenimiento, etcétera. Entonces, tiene que existir un marco jurídico, tiene que existir una normativa y que se aplique, obviamente, que rija y determine la manera en la cual se van realizando todas las interacciones de la reactividad económica. No podemos dejar esto en el aire y tienen que ser leyes que no solamente sean bonitas, sino que tienen que ser leyes que realmente se cumplan también. Si no, estamos ante papel o letra muerta y no algo que pueda tener un impacto en las vidas de las personas. Y por otro lado, debe existir un marco que sea moral y cultural, donde también el ejercicio de la actividad económica, ya no solo en lo dependiente de las leyes, sino también en las acciones concretas realizadas por las personas, realmente tenga una referencia que vaya de cara a lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, estos dos elementos, un marco jurídico y un marco moral cultural, son esenciales para que podamos hablar de un capitalismo que sea moral o un capitalismo que vaya muy acorde o más acorde a lo que la iglesia enseña como querido por Dios en este tema de la promoción humana y la economía. Entonces, esos son los dos grandes elementos que se deben tomar en cuenta, dejando claro, y lo vuelvo a repetir, dejando claro que la iglesia no se casa con sistemas, sino que en la medida de cada época ve lo que la humanidad va desarrollando en estos ámbitos y igual lo tratará de iluminar. Entonces decía luego la Centésimos Annus en su numeral 42, si por capitalismo vamos a entender un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo, o sea, no lo va a ver como algo malo, así como el socialismo lo decía, el papel fundamental y positivo de la empresa, ¿ya? Del mercado, de la propiedad privada y de la responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva. O sea, si el capitalismo implica que se respetan y se valoran de verdad todas estas cosas, estamos hablando de un capitalismo que sí se puede proponer a las diversas sociedades de la época en la cual obviamente este documento fue escrito. Si habláramos de un capitalismo así, si algún país hubiera vivido un capitalismo así, créanme que el Papa Francisco habría escrito mucho menos criticando a esta nueva economía de consumo, pero definitivamente son pocos los países donde se respetan la mayoría de estos principios. En la mayoría de países se cumplen algunas cosas y otras totalmente no, y en algunos países también, o en la mayoría, se cumplen muy pocos.
Entonces, si habláramos de un capitalismo que reconoce que la empresa es importante, ya que la capacidad de emprendimiento de los individuos y la constitución de las empresas como medios de trabajo y de producción de bienes y de consumo son importantes, el mercado es importante, es decir, nosotros como consumidores somos también algo importante, la existencia de la propiedad privada que es algo importante, y también que se tenga una responsabilidad con los medios de producción, no una depredación o un enriquecimiento desordenado de los medios de producción. En los medios de producción, obviamente, son valores, en muchos casos, no renovables, y por consiguiente debe tener una actitud de responsabilidad de cada uno. Entonces podríamos hablar de un capitalismo que sea adecuado para promoverse. Tal vez incluso, si ya habláramos de un capitalismo que cumple con todos esos elementos o con todos esos requisitos, podríamos incluso mejor hablar de una economía de la empresa o de una economía de mercado o de una economía libre, podríamos en vez de hablar propiamente de capitalismo, ¿ya? Porque estaríamos hablando de algo mucho más integral que el simple sistema capitalista con matices sociales. Sin embargo, esa era la postura ideal, ¿verdad? Si el capitalismo realmente se cumpliera de esa forma, se podría haber propuesto como una solución. Sin embargo, si por capitalismo vamos a entender un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un marco jurídico, lo que les hablaba hace un par de láminas, es decir, que todo quede a la libertad de los individuos y a las reglas del mercado, la oferta y la demanda, y la posesión de los recursos, híjole, si nosotros permitiéramos, si entendemos por capitalismo que el Estado no se meta para nada, entonces tendríamos que ir haciendo ya una actitud mucho más recelosa. También, si considera como si no considera como una situación particular la dimensión de la persona, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta sería absolutamente negativa. Un capitalismo que no esté regulado por las leyes y por leyes eficaces, porque puede estar muy bonitamente regulado en leyes, pero que nadie las cumpla. Pero si el capitalismo no está regulado por leyes y al mismo tiempo estas leyes no ponen al hombre como no estar al servicio de la libertad integral del ser humano y de su dimensión de persona, con contextos éticos y religiosos, entonces no podemos estar ante un capitalismo que pueda ser promovido. Tristemente, esta versión de capitalismo es la que se ha impuesto en la mayoría de los países del llamado primer mundo o occidente, aunque el occidente nos incluye a nosotros que no somos del primer mundo, y por consiguiente es frente a lo que nosotros nos hemos encontrado. Por consiguiente, las críticas que luego en los pontificados siguientes, en el pontificado de Benedicto y en el pontificado de Francisco, con mayor insistencia, será este sistema capitalista. Mientras el capitalismo ha derrotado al marxismo en el campo de la producción de bienes, es decir, como sistema que generaba más riqueza y que de alguna manera les permitió a las economías que tenían ese sistema un desarrollo más grande y una subsistencia mejor, frente a que las sociedades del marxismo o con la economía comunista a la larga entraron en un gran colapso económico. Subsisten, sin embargo, a pesar de esa victoria, subsisten muchos problemas de miseria material y moral, frente a los cuales el Papa hace una advertencia al capitalismo. Y es lo que les decía, o sea, no por haber vencido el capitalismo en esas décadas al sistema comunista, al menos en la lucha expresada en sus más grandes exponentes, como la Unión Soviética y Estados Unidos, no por haber ganado necesariamente el capitalismo es el bueno o el mejor. Es algo que puede ser muy mejorable todavía. De hecho, el Santo Padre hará unas advertencias para que ese capitalismo realmente pueda ser una opción muy viable y muy correcta para el desarrollo de las personas. El fracaso del sistema comunista, diría siempre en los centésimos años, en tantos países elimina ciertamente un obstáculo a la hora de afrontar de manera adecuada y realista estos problemas. Es decir, ahora que el comunismo ha demostrado que no pudo lograr el desarrollo y la adecuada generación de riqueza para el bienestar general de las personas, es más fácil ver sus limitantes y sus errores, porque no está un bloque ideológico defendiendo este tipo de posturas. Entonces es más fácil el poder analizar ya en frío las desventajas y los elementos malos del sistema comunista. Pero esto no basta para resolver estos problemas. O sea,
esos problemas están ahí siempre. A muchas de las denuncias que hacía el sistema comunista o marxista de la economía y del capitalismo, muchas de las denuncias que hacía eran verdaderas. Y esas realidades, a pesar que ha triunfado el capitalismo como tal, no han desaparecido. O esas injusticias o esos abusos que en algún momento el comunismo denunció, no por haber perdido en esa década la Unión Soviética su rango de potencia en ese sentido. Potencia nuclear siempre ha sido, pero potencia económica ya no. Entonces, no por haber perdido eso, esas quejas o esas denuncias que hacía desaparecieron. No, el capitalismo seguía teniendo problemas y tenía que enfrentarse y tiene que enfrentarse para poder resolverlos, para poder llegar a constituir una sociedad mejor. Es más, hoy en día existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista que rechace el tomar en consideración todas esas denuncias o todos esos problemas del sistema capitalista. Ya, o sea, y pasa, hay personas que de repente en estas cosas, por lo que le decía, ya pasan de la teoría económica a la ideología y ya no razonan, y es que no, es que este sistema es el mejor porque sí. Y no dudo, no fue casualidad que al final el sistema comunista colapsara definitivamente, pero eso no convierte en perfecto al sistema capitalista. El sistema capitalista, tal cual se expresa en el occidente, en los países desarrollados y en nuestros países ni se diga, necesita una profunda reestructuración, un profundo análisis para que éste pueda ir permitiendo realmente a las personas lograr un mejor desarrollo y no únicamente beneficiar a algunos sectores. Entonces, sí es un reto y puede surgir, y ha surgido, grupos tan radicalizados ideológicamente que se nieguen a ver estos errores y puedan comenzar a denunciar que quien diga que esos errores existen es porque simpatiza con la ideología contraria y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es uno de los riesgos que se puede correr siempre cuando nosotros llevamos las cosas del ámbito, por ejemplo, económico o político, al ámbito puramente ideológico. O sea, ahí definitivamente muchas veces las ideologías no reconocen la razón, las ciencias ya sean exactas o especulativas. Entonces, porque a priori van a considerar condenado al fracaso todo intento de afrontarlas y de formar de una forma fideísta, es decir, sin ningún tipo de razonamiento, solo creen porque sí, confía su solución al libre desarrollo del esfuerzo de las fuerzas del mercado. Es decir, no hay que meternos, no hay que hacer nada, no hay que arreglar el sistema, él solo se va a arreglar porque la gente es buena y lo va a hacer. Lo cual tristemente nos hemos comprobado que no necesariamente es así. Ya las escrituras nos dicen que el corazón del hombre pues viene afectado, y la doctrina católica nos dice que por el pecado original el hombre pues no tiende necesariamente al bien. Entonces creer que el mercado se va a arreglar por sí solo es hasta en ese sentido muy contrario a lo revelado. Lo revelado nos dice que el hombre por lo general tiende a buscar lo malo. Entonces, si el sistema tiene defectos que dañan a personas, es muy difícil pensar que por sí solo el sistema se va a arreglar porque sí. O sea, no va a ser así, sino que muchas veces esas dificultades o esos problemas se van a hacer todavía más grandes, se van a hacer todavía peores. Y ahí la imagen que ilustra la lámina nos muestra una bandera de lo que era el antiguo imperio del Japón, o muy similar al antiguo imperio del Japón, que buscaba una expansión, pero aquí ahora con el signo del dólar, como una muestra de decir que los nuevos imperios ya no son imperios militares como a principios del siglo pasado, sino que estamos hablando de imperios propiamente económicos. Esta última advertencia procede de un peligro del que la encíclica habló en el numeral 19. Por ejemplo, dice: el peligro de que el sistema económico vencedor niegue a su vez el lugar que deben tener los valores de lo moral y del derecho y de la cultura, cosa que ha pasado. El capitalismo actual, si bien es cierto, en su momento denunciaba lo que el bloque ideológico y político y económico del comunismo tenía de malo, sin embargo, el capitalismo tampoco ha buscado retomar esas cosas o arreglar estas cosas que en el sistema comunista fracasaban. Algunas ya de por sí no compartían los mismos errores, en ese punto claro que están mejor, pero en otros puntos a la larga también se ha terminado deformando el sistema capitalista. Entonces, hoy no se tiene en cuenta tampoco valores como la moral, el derecho, la cultura, el valor de la religión tampoco, coincidiendo así en ese sentido con el marxismo. Ya, o sea que a la larga,
como sistema económico pudieron haber vencido el marxismo, pero el conjunto ideológico que se ha ido formando alrededor de este nuevo capitalismo se asemeja a aquel marxismo en esas limitantes que tenía. Entonces, por eso no se puede proponer este sistema como tal a ojos cerrados, sino que se tiene que hacer un profundo estudio de qué tipo de capitalismo es el que se va a proponer a la hora de tener los destinos de un país, una nación. Entonces, se va a convertir en algo similar al marxismo en el reducir totalmente al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las necesidades materiales, que eso era algo muy propio del sistema comunista, pensar que el hombre era un factor de producción, un medio de producción, la fuerza laboral, y que bastaba con darle lo necesario para vivir para que el hombre fuera feliz, sin tomar en cuenta las aspiraciones morales, las aspiraciones religiosas, afectivas de la persona, únicamente tomando en cuenta lo indispensable, como si fuera el hombre una especie de maquinaria también. Entonces, el capitalismo corre este riesgo, corre profundamente este riesgo de estar a la vez imitando los errores del marxismo. Boris, tal vez una... Ahora bien, si queremos una economía imbuida de los valores antes mencionados, es importante que estos valores no se presenten a la economía desde afuera o desde arriba como algo que se le va a imponer o que se le va a agregar, porque entonces no penetran ya, sino que se verán como predicaciones moralizantes, como cuando a uno le dicen, vos lo que tenés que hacer es como cuando nos regañan los papás. Cuando nuestros papás nos regañaban o todavía nos aconsejan de alguna forma que suena a regaño, es como que nos moralicen. Entonces, aunque sepamos que la persona tiene razón, normalmente decimos, sí, 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 nos parece pesado y no le ponemos todo el empeño que el consejo merece. Entonces, de alguna manera, si estos principios se tratan de imponer desde afuera o forzar desde afuera, es muy difícil que realmente se logren impregnar en el sistema económico o en el sistema social. Es necesario que lo moral acompañe el razonamiento económico, no al final, sino que lo sepa hacer desde el principio. Algunos no quieren esto o dicen que es imposible dada la autonomía de la ciencia económica, pero eso tampoco es un absoluto. La ciencia económica, como todas las ciencias, está al final operada por personas y por consiguiente no puede desapegarse del contenido humano. Esto me recuerda una vez que yo iba a un banco y en estos bancos han puesto un sistema un sistema que a la larga es para favorecer a sus clientes y para que uno que no es cliente piense mejor en convertirse en cliente del banco, que es un sistema de etiquetas y números. Entonces, recuerdo que en una ocasión, ya estábamos nosotros con Eduardo, nos pagaban una parte de nuestro sueldo en cheque, entonces nosotros sabíamos que cuando teníamos ese cheque, híjole, era de ir a hacer un buen rato al banco. Entonces, me acuerdo que en una ocasión que entramos a ese banco, a un banco en particular, el sistema de cheques, comenzó a pasar todos los números, menos los números de personas que no tuvieran cuenta en el banco. Obviamente esto siempre es así, pero aunque sea de vez en cuando para callar la conciencia, pasan a uno de los que no tienen derecho, pasan 5 de los otros y pasan 2 del otro. Pero en este caso no, pasaron 2 horas sin que una sola persona de los que tenían número que identificaba que no era de la cuenta, del banco, perdón, no pasó. Entonces, obviamente eso, la gente que pasaba cuando la gente se levantaba y le decía al muchacho, mire, pero yo tengo 1 hora y media de estar esperando acá y no pasa ninguno. Y entonces el otro le decía, la vieja confiable, así como dicen algunos, la excusa que no falla, es que es el sistema, es el sistema. Pues en una ocasión, pues yo me paré y le dije, pues sí, pero el sistema no se inventó solo, el sistema está hecho por hombres. ¿Ya? Y si hay un gerente en el banco, el gerente decide, bueno, no sé si hay algún puesto intermedio, pues, pero yo dije gerente. Si hay un gerente en el banco, el gerente decide en qué forma se va aplicando o cumpliendo lo que el sistema dice o no. Igual, si hay un sistema, se le mete un código y se cambia. Entonces, a la larga nos empezaron a pasar porque la gente lo que empezó a hacer cuando pasaban a otro que no era y nunca pasaban a ninguno de este otro número, ya eran como 20 personas sentados esperando, comenzaron a aplaudir, ¿verdad? Y esa actitud un poco de burla quizás, hizo que al menos alguna persona del banco tomara la decisión de pasar a toda esta gente a una ventanilla y comenzarla a atender. Pero a lo que voy con este ejemplo, que tal vez no es el más ilustrativo, pero realmente creo que es algo que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir, es que
eso de que el sistema es así, eso no es palabra de Dios. Ya, el sistema lo hacen personas, el sistema está formado por algoritmos o por contraseñas y el sistema se programa. Hay una persona que a la largo arregla eso. Entonces, el sistema económico tampoco nos pueden decir que es algo totalmente independiente, que se maneja por sí solo y que como que Dios lo hubiera hecho y quedó así, sino que el sistema económico está hecho por personas. Las interacciones económicas no solo son entre personas jurídicas, también entre personas naturales, y es un gran tamaño de las transacciones. Por consiguiente, es algo que no nos puede justificar que es independiente. No, o sea, sí podemos hablar de una economía moral porque desde este principio sí puede tener principios morales, porque la economía es impulsada e integrada por personas. En conclusión, la economía es siempre una actividad del ser humano y por tanto está sujeta a una consideración moral. Y es lo que les decía al principio, bueno, ahorita, la economía tiene que ser siempre una consideración moral. No podemos pensar que son las leyes del mercado las que rigen, mueven y hacen que todo suceda y como que nosotros no pudiéramos intervenir de ninguna forma. Al contrario, como consumidores, como empresarios, como personas con creatividad, todos nosotros podemos intervenir en las situaciones económicas y podemos transformar la economía. Ya, o sea, una persona, imagínense, una persona con su inventiva es capaz de transformar todo el sistema económico. A alguien un día se le ocurrió que los teléfonos celulares tenían que ser para más que llamarse. Y a ese que se le ocurrió eso y transformó el concepto del teléfono celular, transformó la economía. Ya, yo creo que hoy en día no hay casa donde no haya uno de esos. O sea, es una forma en que la inventiva pueda transformar las cosas, o el día en que de repente los autos eléctricos se conviertan en el estándar más allá de los de petróleo, o los impulsados por gasolina. Entonces también, o sea, vamos a reconocer que esa inventividad, esa creatividad o esa iniciativa empresarial a la larga transformará la economía. Entonces también nosotros tenemos la capacidad para transformar la economía. Por ejemplo, si todos los salvadoreños fuéramos unas personas más unidas socialmente hablando, si los lazos, si nuestros gobiernos, en vez de dividirnos entre nosotros con la polarización, buscaran unirnos y fuéramos un mercado que actuara con un, no pensamiento único, pues, pero por un mercado que tomara acciones más unidos, seríamos mucho más tomados en cuenta a la hora de las decisiones económicas. Ya, si todos los salvadoreños se opusieran a pagar un impuesto tal, pues vean ustedes si no se cambiara. Es que la ley lo dice, sí, pero la misma ley la derogan y ponen otra. O si de repente las personas comenzaran a pedir ciertos bienes a determinado precio, ¿creen ustedes que al final no tendrían un poder de negociación más grande? O sea, como individuos y como sociedad, nosotros podemos tener una incidencia en la actividad económica. No es algo mágico a lo cual yo solo debo aceptar lo que me pasa. No, la actividad económica a la larga está llevada por personas. Ya, al menos hasta ahorita, ¿no? Porque ya en algunas sociedades más avanzadas, ya por ejemplo en Wall Street y en algunas bolsas de valores en el mundo, tristemente las decisiones económicas ya no las toman personas, sino que las toman algoritmos, que son los que van determinando dónde se invierte y dónde no. Así que, pues, pero en nuestra economía por el momento todavía podemos hacer nosotros Boris, la diferencia. perdón, perdón, Boris, fíjate que yo, ahí creo yo que la mejor forma en la que nosotros como sociedad debemos ¿Sí? intervenir en realidad, es porque tenemos que entender que el sistema capitalista obedece a la relación de la producción versus la necesidad. Es decir, la producción se tiene que hacer necesaria en la sociedad, porque si no, no hay una relación de compra y venta y no beneficia la producción. Entonces, quien tiene en realidad el poder de que un sistema económico cambie, somos nosotros, sabiendo identificar lo que verdaderamente es necesario, ¿sí? Porque si nosotros somos Totalmente. de identificar lo que realmente es necesario en nuestra vida, en nuestra sociedad y en nuestras familias, por seguro, el capitalismo va a cambiar, porque vamos a comenzar a manejar nuestra economía en ese sentido y no en el sentido del consumismo. Por eso mismo es que no porque haya terminado el comunismo, el capitalismo sea lo mejor, porque realmente el comunismo nació como respuesta a una monarquía, no a un sistema económico. Y el capitalismo nació en la necesidad de que la producción debe ser consumida, nada más. Entonces nuestros valores cristianos y morales
son los que tienen que enseñarnos a determinar nuestras necesidades. Y en cuanto a esa ¿qué? Madurez económica, cristiana y moral que tengamos, es como las economías cambian. Fíjate que lo que acabas de decir me parece súper importante en el sentido de que, o sea, es que hay que darnos cuenta que realmente nosotros, con nuestro consumo, por ejemplo, aquí partiendo solo desde nuestra perspectiva como consumidores, tenemos un poder enorme. O sea, ¿qué determina que una industria crezca y otra no? Es que nosotros consumamos. Ahora, lastimosamente estamos en una época, y vamos todavía a profundizar estos errores, Rafa, estamos en una época en la cual la gente, al no tener lo que vos decís, no tener una madurez económica, porque la gente no tiene una madurez económica. Ya, yo cuando misionaba en mi parroquia, les contaba alguna vez, entraba a casas que se caían de casas de cómo estaban, pero adentro había una plasma gigante que yo en mi vida he soñado tener una, y un PlayStation con todo el poder ahí, pero en la mesa, por ejemplo, donde la gente comía, la servía la mitad y la otra mitad no. O sea, tal vez ya ni comían por estar jugando. O sea, no tener una madurez económica es un gran problema. Y aquí van a influir mucho siempre el medio, las redes sociales, la idea de, ¿cómo se llama? Toda esta cultura de consumo que también nos desenfoca, ¿no? Porque ahorita en esta época, por ejemplo, ¿qué es nuestra prioridad económica a esta época? Es guardar dinero ya para los gastos que vienen en enero, con los estudios de los muchachos y los útiles y todo lo que gastamos ahí. O a veces, y no digo que no esté bien, pues, pero cada quien sabe su propia realidad económica. O a veces enfocarme en la vacación o en algún lujo que a lo mejor no es responsablemente lo mejor para mí. Entonces, necesitamos crecer en madurez económica, o sea, necesitamos formarnos en eso definitivamente. Ahí no solo en un sentido espiritual cristiano, sino en un sentido humano es necesario ese tipo de formación, porque desde afuera se nos trata de bombardear tanto que realmente realmente es dificilísimo. Que una persona joven, siento yo, hay excepciones, realmente tenga esa madurez económica y pueda tomar buenas decisiones que a la larga influyan en la economía de su país. Es difícil. Pero yo también que aquí hay industrias que son esenciales para el desarrollo de la economía de un país, que aquí, debido a los tratados de libre comercio, no se han cuidado, no se han fortalecido estas industrias, y de alguna manera eso a la larga es complicado. O sea, por ejemplo, toda esta política que hizo Trump con su conflicto comercial con China, definitivamente el sujeto tiene de las peores formas del mundo y daña a un montón de gente. O sea, yo no quiero que nadie me malinterprete que lo defiendo, pero la política económica que él ha llevado, a la larga, es una política que busca refortalecer su industria nacional. Obviamente lo hace para ganar votos, o lo hacía para ganar votos, no lo hacía para otra cosa, pero fortalecer su industria propia, dejar de depender de alguna influencia extranjera, eso le daba a él como país y como sociedad un poder más grande. También nosotros, si en lugar de, no siempre que digan tratado de libre comercio necesariamente es lo mejor para todos, ¿ya? Porque a muchas veces estos tratados dañan algunos sectores de la industria de nuestros países que se ven afectadas por las importaciones, y esto, cuando hay un problema como este que tuvimos ahorita, esta pandemia, queda en evidencia que algunos sectores industriales de nosotros acá estaban muy mal. Y por consiguiente, esos sectores no pudieron a lo mejor garantizarnos algunos bienes de consumo básicos. O sea, tal vez nuestra sociedad no fue tan marcado esto, en otras se habrá visto más. Entonces, también la falta de cultura económica no nos permite fortalecer eso. Obviamente yo no soy economista, pues, pero sí es un tema que a mí me interesa mucho, me apasiona porque definitivamente nos involucra a todos. O sea, el sistema económico es un tema que nos daña a tarde o temprano a cada uno de nosotros. ¿Ya? Y a nuestros hijos y nietos, cuando ellos son los que pagan las deudas que contrae nuestro país. Entonces, pero sí, me parece súper bueno tu aporte. Deberíamos caminar hacia una mayor madurez económica. Necesitamos una mayor madurez económica en nuestros países. ¿Alguien más tiene algún comentario o aporte antes de continuar? Entonces, si no hay comentarios, continuaríamos viendo lo que es la sesión 13. Comenzaríamos al menos a verla para ver lo que tiene que ver con el tema con el tema de la propiedad privada. Ya en medio lo mencionamos hace un par de sesiones, pero aquí lo vamos a ver con mayor detalle.
Ahora toca examinar la situación de la organización social que ha estado siempre en el centro de la reflexión moral, el tema de la propiedad privada. De hecho, así como mencionaba Rafa, una de las grandes críticas que se hacían bueno, al sistema monárquico y, y a los demás sistemas económicos es el tema de la propiedad privada. O sea, en muchos casos, la propiedad privada es un tema de ardientes discusiones y de profundas discusiones, y mucho más quizá en el ámbito ideológico que propiamente en el ámbito económico. Para comprender la doctrina de la Iglesia sobre la misma, o sea, sobre la propiedad privada, hay que tener en cuenta lo que se dijo sobre la actividad económica y cómo ésta debería ser un instrumento al servicio integral del hombre. Veremos que la Iglesia enseña que la propiedad es un derecho, pero esto no quiere decir que es un derecho absoluto, es decir, no es un derecho que está por encima de todos los demás derechos. Hay quienes creen que su derecho a la propiedad los pone por arriba del derecho a la libertad de otros, del derecho a la vida de otros y del derecho a su libertad de expresión o libertad religiosa. O sea, la propiedad no es un derecho absoluto, sí es un derecho importante. O sea, la Iglesia sí lo reconoce como un derecho importante. Definitivamente que en la constitución de los sistemas económicos modernos ha demostrado la propiedad privada ser un elemento bastante útil, o sea, bastante práctico y efectivo, pero la forma en que se aborda, la manera en que se realiza la propiedad privada o se ejercen los derechos sobre la propiedad privada, eso sí puede tener ámbito a mucha discusión o puede dar espacio a muchísima discusión. Si es necesario defender los derechos del individuo, se debe recordar también que el hombre es el centro de la actividad económica. Por eso, el derecho a vivir, por ejemplo, es mucho más importante, precede en el tiempo y en importancia al derecho a poseer las cosas. Entonces, para ponernos en una sana jerarquía de lo que son los derechos, eh, ubicaríamos el derecho a la propiedad como un derecho inferior, por ejemplo, a el derecho a la vida, la integridad física, el derecho a la libertad, libertad de pensamiento, libertad de creencia, etcétera. O sea, es un derecho importante, pero no es el principal de todos los derechos. Van a existir casos en los cuales la propiedad privada, por no ser absoluta, van a existir casos en los cuales esta propiedad privada debe ser limitada, el ejercicio de sus derechos en aras de beneficiar al bien común va a ser regulada y legislada. ¿Ya? Y en algunos casos puede ser incluso extinguida la propiedad privada, en algunos bienes que se conviertan de repente en demasiado esenciales para la subsistencia de toda la sociedad. Entonces, esta cuestión siempre ha suscitado discusiones entre pensadores sociales. Algunas posiciones son críticas, otras están a favor de la propiedad privada, algunos son detractores absolutos de la propiedad privada, algo otros son al contrario defensores recalcitrantes también del tema de la propiedad privada. Yo respecto al tema de la propiedad privada sí les puedo decir que no creo que se pueda destruir completamente, es decir, aún creo yo en aquellos sistemas que más abiertamente hablaban contra la propiedad privada, siempre existía algún tipo de propiedad privada. O sea, hay bienes que por su relación tan directa con nosotros, muy seguramente no pueden tener un sentido comunitario. Por ejemplo, el cepillo de dientes de nosotros, por mucho que no tenga un título sobre él, si es el cepillo de dientes que uso, el jabón que yo uso, muy seguramente no lo puedo compartir o no se entendería forzosamente que se comparta con todos. Entonces, hay algunos, siempre aún en esos sistemas existía propiedad privada en algún sentido, en alguna dimensión, los platos, la comida en el momento que se ingiere ya es propia, es mía. Entonces, propiedad privada como tal siempre ha existido, podríamos decir. Ahora, muy restringida, sí, puede estar muy restringida o menos restringida. En ambos casos, o sea, tanto cuando hay detractores o cuando hay personas que la defienden bastante, hay preguntas importantes que se tienen que abordar desde el tema de la doctrina social de la Iglesia. Algunas posiciones críticas, vamos a ver aquí solamente un par, no vamos a verlas todas. Por ejemplo, Tomás Moro, San Tomás Moro mencionaba donde hay propiedad privada, y el dinero es la medida de todas las cosas, es un hecho que la sociedad casi nunca es ni justa ni feliz. En ese sentido era un crítico. Él consideraba que en este tipo de realidades la propiedad privada era causa de muchas situaciones de injusticia. ¿Ya? Y poca razón no le falta. O sea, definitivamente que él escribe esto desde una experiencia propia del entorno que él conoció en Inglaterra.
Karl Marx decía, hay una contradicción intrínseca entre el carácter social de la producción y el carácter individualista de la acumulación de riquezas. Él decía que si se hace una producción que tiene un sentido social, porque obviamente los bienes son de consumo y provecho de muchas personas, no le veía la congruencia que se hicieran bienes con sentido social o repercusión social, y el enriquecimiento fuera individual. Es decir, si los bienes son para enriquecer, también el enriquecimiento que proviene de los bienes también debería ser para enriquecer a muchos. Era la opinión que él tenía. Voltaire decía, el superfluo es una cosa muy necesaria, es decir, los bienes materiales son importantes. Es importante tener bienes propios, es lo que él estaba queriendo dar a entender. Y este último autor decía, el lujo de los ricos es el motor de la economía. Es decir, las personas al ver bueno, las que tienen riquezas tratan de generar más riqueza, y los que no tienen riqueza, al ver los lujos de estas personas, también buscan de alguna manera poder llegar a tener ese bienestar, y la economía se avanza. Es decir, posturas, algunas en contra, otras a favor, que podemos encontrar. ¿Qué dice de la propiedad privada la Sagrada Escritura? Es obvio que en los tiempos bíblicos no existía una problemática en torno al tema de la propiedad privada. O sea, no había una discusión ideológica ni económica sobre si la gente tenía o no tenía que tener cosas. En ese tiempo existían bienes privados. Nos podemos encontrar en la lectura de la Escritura que existían bienes propios. Ya la propiedad privada existía desde esas épocas, y también habían algunos bienes que tenían un sentido común. O sea, tanto propiedad privada como propiedad comunitaria están reflejadas en la Sagrada Escritura. Propiedad privada, por ejemplo, la ropa que le daba a dar Dios a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y propiedad común de ellos, pues la dignidad que tienen, el patrimonio que ellos consiguen, la tierra donde trabajan, etc. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos ofrece elementos importantes para iluminar moralmente el tema. Así, de la narración de la creación derivamos, por ejemplo, que existe un destino universal de los bienes, o sea, que no solo están para beneficiar a una persona, sino que a la larga los bienes van a beneficiar a muchos. Ya Dios, cuando ha hecho la creación, obviamente no solo piensa en Adán y Eva, sino que piensa en la humanidad en ellos representada. ¿Ya? Entonces, obviamente los bienes tienen un sentido general, están hechos para el bien de muchos, no solamente de unos. Y además también el Decálogo, donde podemos encontrarlo en Éxodo, el Deuteronomio, donde se dan los 10 mandamientos, habla, por ejemplo, de no robar. O sea, reconoce un derecho a la propiedad privada. Y también habla de que incluso en algunos casos que se ha robado o se ha dañado en los bienes al prójimo, se le debe restituir. Por tanto, podemos ver que en las Sagradas Escrituras se reconocen las dos cosas, tanto el destino universal de los bienes, pero también se reconoce la propiedad privada de los individuos sobre ciertas cosas. En la Biblia, el dominio de los hombres sobre su propiedad se ve limitado por varios factores. O sea, ya en la Biblia vemos que la propiedad privada no es un derecho absoluto. Hay cosas que son más importantes que la propiedad privada como tal. Pensaría incluso en los saqueos que hacía Josué al tomar ciudades. En algunas ocasiones les decía, hey, estos bienes económicos, estos ídolos, estas cosas de oro, no las van a agarrar. Estas van a ser declaradas anatema. O sea, no importa que tú llegas y que lo agarras y que tú decís, mío. O sea, hay valores que están más arriba, como por ejemplo el culto a Dios, o tanto que si es que esos bienes no se van a tomar porque están malditos, o si estos otros bienes se van a destinar para ornamentar el templo, por ejemplo, que también pasaba. Ya de repente el rey Salomón o el rey David comenzó a pedirle a la gente, dónenme cosas para poder hacer un templo hermoso al Dios verdadero. Entonces, en esos casos, la propiedad privada también pasaba a un segundo plano en pro de algo que beneficiaba a todos. Entonces, estos límites que tiene la propiedad privada también ya en las Sagradas Escrituras tienen términos de dependencia de Dios y como patrón absoluto de las cosas. Yo creo que este también es un punto importante. La propiedad privada, para nosotros los cristianos, la propiedad privada no es absoluta, porque en el fondo también es que todo al final es de Dios. O sea, es como que todo esto que existe es de Dios, hasta mi cuerpo es suyo. O sea, todo es de Él y yo lo administro. ¿Ya? Y eso también es sanísimo tener esa conciencia, porque así el apego a los bienes materiales es menor. Hay veces que la gente, híjole, yo no me quiero morir, todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado.
pues sí, hay mucho esfuerzo nuestro y hay mucho derecho a gozarlo y a disfrutarlo, pero a la larga todo eso, desde mi salud, desde mi fuerza, mi inventiva, los recursos que supe administrar, la fuerza laboral que supe administrar, mis capacidades todo eso a la larga eran de Dios. O sea, a la larga todo es suyo. Entonces también no es como una propiedad privada absoluta, porque en última instancia quien tendría propiedad privada es Dios, no yo directamente. La tierra no puede venderse para siempre, nos diría, por ejemplo, el libro de Levítico, porque la tierra es mía, decía Yahvé, ya que ustedes son para mí como forasteros y huéspedes en mi tierra. O sea, dándonos a entender, obviamente, que este mundo le pertenece a él, no nos pertenece a nosotros. Si nos pertenece a nosotros, es en un sentido de administrarlo. Luego, los primeros frutos de la tierra pertenecen a Dios, por eso se pedían esos diezmos. Hay fiestas durante el año, o las primicias, perdón. Hay fiestas durante el año cuando los propietarios deben ofrecer a Dios sacrificios materiales de cosas que eran de su propiedad privada, pero que Dios se las ha pedido como un reconocimiento en el culto a él. Entonces, vemos que la propiedad privada nunca ha sido un derecho absoluto en las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, se recuerdan los deberes hacia los vecinos y hacia los pobres. Aquí el sentido social de la propiedad privada también desde las primeras páginas de la Escritura está presente. En ese sentido, se creó el llamado año jubilar y el año sabático, donde a la tierra se le daba descanso para que pudiera reponerse y para beneficiar a la larga a más personas. No solo se pensaba en mí en este momento, sino que el descanso de la tierra a la larga era en pro de las futuras generaciones, y el año jubilar, que era un año en que se perdonaban todas las deudas. O sea, aunque yo me debiera algo de mi propiedad privada, yo, llegado el año jubilar, estaba en ese compromiso con Dios de perdonar, así como Dios nos perdonaba de nuestros pecados o de la esclavitud de Egipto, por ejemplo. Entonces, también ahí podemos ver cómo el sentido de la propiedad privada en la Sagrada Escritura no era absoluto. Durante el año sabático, los pobres podían recoger de los campos lo que necesitaban, y en el año jubilar se imponían una serie de obligaciones de justicia y de reordenación económica en relación con la propia familia, los vecinos y los esclavos. De hecho, a los esclavos se les liberaba en el año jubilar. En una palabra, trataban de vivir el espíritu de la justicia a la luz del ejemplo que Dios daba en su relación con el pueblo de Israel. Entonces podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras, estamos viendo ya ejemplos claros y muy concretos de cómo se entendía la propiedad privada en el contexto bíblico. Obviamente, la reflexión que esto va a producir a lo largo de siglos es lo que vamos a ver ya nosotros adaptado a nuestra época en el magisterio de la iglesia. Pero el origen está acá, la simiente, la semilla está acá, de lo que va a ser luego la doctrina social de la iglesia. En el Nuevo Testamento, Jesús lleva a mayor radicalidad la enseñanza del Antiguo Testamento. Jesús, a la hora de tocar estos temas económicos en el Nuevo Testamento, es mucho más exigente de lo que ya la legislación del Éxodo y del Pentateuco, que fue muy buena, y del Antiguo Testamento en general fue muy, con un sentido muy solidario, creo que muy buena para su época. Pero ya en el Evangelio, obviamente, esto va mucho más allá. Por un lado, no se va a negar la propiedad privada. Jesús lo deja entender que sí existe, y se deja ayudar por personas ricas. De hecho, les pide, o sea, Jesús no manda a sus discípulos a forzar a la gente, vaya, voy a celebrar en tu casa forzado. O sea, no, la persona tiene el uso de esos bienes y él los pone a disposición de lo que Jesús le está pidiendo. También radicaliza la condena de la avaricia y de la envidia, y corrige duramente a aquellos que dan más importancia a los bienes materiales que a la salvación de su propia alma. Y eso tenemos diversas parábolas o diversos ejemplos donde Dios nos dice que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o el rico Epulón que al no saber atender las necesidades del pobre a la par suyo, pues pierde su salvación. O sea, Jesús es muy radical en esto, nos llama a no amar a las riquezas. O sea, sí reconoce que existe una propiedad privada, sí reconoce que las cosas tienen un dueño, por eso nos dice, si alguien te pide tal cosa, dale lo otro, el otro también es tuyo, pero se lo puedes dar. Pero por otro lado, el Señor también condena esa idolatría de las riquezas o esa idolatría del dinero, ¿no? Él nos va a decir, de hecho, que uno no puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a Mamón, que es el Dios del dinero, se solo puede servir a uno. Entonces, muchas veces en ese sentido podemos, en un sentido más amplio, entender la propiedad privada. El espíritu que Cristo quiere que tengan sus discípulos hacia los bienes de la tierra se concreta en la conducta de los primeros cristianos. De los primeros cristianos, algunos ponían sus bienes en común para servir
a las necesidades de todos. Otros apoyaban a sus hermanos por medio de donativos. De hecho, la iglesia no es que tuviera un solo sistema en sus orígenes. O sea, algunas personas sentían que Dios los llamaba a vender todo y a ese dinero dárselo a los apóstoles para que ellos beneficiaran a toda la comunidad, y así lo hicieron. Fue muy noble y muy bello, muy santo. Y algo otras personas sentían el llamado a que no debían desprenderse de sus bienes, sino que podían tener consideración con los pobres y con los hermanos de una manera diferente. Y también era válida y muy correcta. Ya de hecho, cuando vemos el ejemplo de Ananías y Zafira, creo que eran, no recuerdo si esos eran los nombres, de una pareja que en tiempos de hecho de los apóstoles, ellos vendieron sus inmuebles, sus bienes, vendieron su terreno, sus bienes, y a la hora de llevar el dinero, quizás dijeron, uy, pues yo me quedo con esta parte y le voy a decir a los apóstoles que les estoy dando todo. Entonces San Pedro le recrimina justamente eso, o sea, no era obligación que vendieran el campo para dárselo a ellos. ¿Ya? Pero ellos querían quedar como que habían vendido todo y se lo daban a los apóstoles, pero en el fondo estaban guardándose una parte para ellos. Esa doblez de corazón es la que no quiere Jesús. ¿Ya? Entonces, pero la propiedad privada la podían tener. O sea, Pedro les dice, no era obligación que lo hicieran. Lo pudieron haber vendido y quedarse con todo el dinero y no pasaba nada. Podrían haberle regalado 20, lo que equivalente a $20 a los apóstoles y para algo hubiera servido. Pero ellos, al tratar de hacerlo con esa doblez, es que se acarrean la reprimenda y el castigo que le pendió. Estos textos bíblicos bueno, y hay muchos más, ¿no? Pero estos enfoques que nos muestra aquí la Sagrada Escritura van a suscitar más adelante que también una nueva literatura en ese sentido de parte de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, que fueron esos hombres privilegiados que en los primeros siglos de la iglesia definieron ya con un fundamento racional y filosófico y crítico los grandes postulados de la revelación de Dios. Fueron aplicando toda su riqueza de pensamiento al dogma, o toda su riqueza de pensamiento a la revelación de Dios. Estos padres de la iglesia daban una doctrina sobre la propiedad privada bastante compleja. En primer lugar, hay que colocar en contexto teológico general. Eran los inicios del cristianismo, no estaba definido esto. Si se fijan, la doctrina social de la iglesia es bastante reciente, como ya algo estructurado, y en ese tiempo ellos no tenían estas guías. Entonces ellos van a tratar de proponer, en casos prácticos, muchas veces una conducta moral respecto a la propiedad privada, a la riqueza en general. Para ellos, el régimen de la propiedad privada se veía como un hecho de la situación del hombre después del pecado. Es decir, para ellos la propiedad privada existía porque el hombre, al haber caído en el pecado, a la hora de tener las relaciones con las demás personas, era incapaz de buscar el bien común como tal, y por tanto tenían cada quien que tener lo suyo. Lo que llamamos riqueza y pobreza, libertad y servidumbre y otras cosas semejantes se introdujeron tardíamente en el lenguaje humano cuando se introdujeron en la vida la envidia y las contiendas provocadas por la astucia de la serpiente, que no fue atrayendo más hacia sí con el cebo del placer y levantó a los más audaces contra los más débiles y se rompió lo que era del mismo linaje. Pero tú mira la igualdad primitiva, no la distinción postrera, no la ley del poderoso, sino la ley del creador. Es decir, aquí el autor de este texto, uno de los padres de la iglesia, estaba queriendo explicar que para él la propiedad privada existe porque obviamente al haberse roto la comunión perfecta entre Dios y los hombres entre sí, entonces las relaciones entre los individuos iban a propiciar la existencia de las cosas particulares. Y esa ruptura entre los hombres entre sí la podemos ver desde el momento en que Dios viene a encarar a Adán y a Eva, porque nosotros vemos cómo le dice a Adán qué ha hecho, y Adán lo que hace es echarle la culpa a Eva. O sea, desde ahí podemos ver cómo el pecado ya había separado a los hombres entre sí, porque Adán estaba tratando de excusarse en su esposa en vez de defenderla, que es algo que todos ustedes y yo hubiéramos hecho en su lugar. Pero en ese momento que estaba recién cometido el pecado original, él no fue capaz de tomar ese título. Los padres, más que sobre la institución misma de la propiedad privada, van a hablar sobre el buen uso de las propiedades o de los bienes. No hicieron una reflexión temática sobre su fundamentación, pero sí nos dejaron enseñanzas sobre el uso de nuestros bienes y sobre el tema de la limosna más adelante. San Clemente, por ejemplo, se vio en la necesidad de desarrollar el tema para los jóvenes ricos de Alejandría y nos expone su pensamiento en la obra que se llama Quis Divis Salvetur. Estos jóvenes, decía San Clemente,
querían seguir comportándose mal con la excusa de que Cristo ya les había condenado como ricos y que por tanto no tenía caso esforzarse, ¿no? Estos fueron los que leyeron el Evangelio. ¡Ay de ustedes los ricos! Y entonces dijeron, bueno, si Cristo ya nos condenó, ya dijo que hay de nosotros, que ya la regamos, entonces me voy a portar como yo quiero, si de todas formas ya estoy condenado. Entonces, obviamente, San Clemente les tenía que explicar a qué se refería la advertencia, y de ahí podemos ver cómo desde el inicio mismo del cristianismo ya hay personas queriendo manipular lo que las escrituras dicen para poder pecar. La mayor parte de las enseñanzas de los padres caen sobre el tema de la limosna. Casi todos externaban críticas fuertes contra los ricos cuando estos no cumplían sus deberes con los pobres. La riqueza como tal no era algo malo, siempre y cuando fuera unida a la caridad. Una riqueza que se desentiende de los problemas, ya no solamente de la gente que está menesterosa, sino de la gente que necesita de alrededor nuestro, pues definitivamente no es algo digno de alabanza. Además, lo que el rico da al pobre, este comentario es súper interesante, yo creo que vale la pena que meditemos en él siempre. Siempre que los leo, siempre que leo en Doctrina Social esta reflexión, me deja mucho en qué pensar. Lo que el rico da al pobre, y rico puede ser cualquiera de nosotros, pero recuérdense que para otros, nosotros somos ricos, para la otra persona. ¿Ya? Lo que el rico da al pobre no se debe ver como un lujo de generosidad, o sea, no es que yo soy tan bueno y lo hago, sino que más bien se tiene que ver como un acto de justicia, pues no estamos haciendo otra cosa que darle al pobre lo que realmente es de él. Esto se une a un pensamiento, creo que era de San Francisco de Asís, que decía, nuestros bienes no son de nosotros, son de los pobres, nosotros se los administramos. O sea, a la larga, los bienes materiales pues les pertenecen a ellos. Es un misterio de Dios el que nos dé a nosotros el administrar los bienes de otros. Y por eso es muy terrible cuando los usamos solo para nosotros y no ayudamos a los demás. Sus palabras son muy duras, con lo cual podemos comprender la urgencia de practicar lo que dice, lo que dice Cristo en el Evangelio. Ciertamente estas expresiones exigen una hermenéutica adecuada para adaptarlas a la vida moderna, pero son una sacudida para la responsabilidad al afrontar hoy problemas de pobreza que no son menores a los de las de esta época. De hecho, al contrario, tal vez los problemas de pobreza de ahora son mucho más graves en cuanto a que hay más gente que está viviendo situaciones difíciles. No es tu bien el que distribuyes al pobre, o sea, no es algo tuyo lo que le estás dando al pobre. Le devuelves parte de lo que le pertenece a él, porque usurpas solo para ti lo que fue dado para todos, para el uso de todos, diría San Ambrosio. Esta frase, si las vemos a la carrera, realmente no las podemos contemplar en su riqueza. Si tienen el manual, yo les recomiendo que las lean con pausa más adelante y realmente vean qué Dios les está queriendo decir con este tema, porque yo creo que rico no es solamente Bill Gates y no solamente es estos señores que salen en la tele, George Soros y el fundador bueno, el de Musk, el de Amazon y Tesla, etcétera. Ricos no solo son ellos, ricos para otros nosotros somos ricos, para otros nosotros somos personas que tienen de sobra. ¿Ya? Entonces, también nosotros, para este mensaje también va para nosotros. El que despoja a un hombre de su vestimenta es un ladrón. El que no viste la desnudez del indigente, cuando puede hacerlo, merecerá otro nombre, o sea, no se le llamará ladrón también. El pan que guardas pertenece al hambriento, al desnudo el abrigo arrumbado en tu cofre, al descalzo el zapato que se echa a perder en tu casa, al mísero la plata que escondes, decía San Basilio. Si se pueden dar cuenta, son mensajes bastante fuertes. Y no lo dicen personas que eran de una tendencia ideológica o política concreta. Eran hombres que trataban de vivir el evangelio y que veían en el apego a las riquezas una falta en la caridad con los pobres. Entonces, por eso sus mensajes eran duros, porque seguramente así de duros eran los corazones de los que los escuchaban antes y hoy. Ya para ir terminando, Santo Tomás de Aquino nos iba a decir en su teología posterior una reflexión ya un poquito más estructurada. Fundamentalmente sigue los principios ya dichos por la Escritura y los padres de la Iglesia. La posesión de la propiedad se reconoce como un derecho. Aquí ya Santo Tomás no va a hablar tanto del pecado original como su origen, sino del derecho natural, es decir, del derecho que surge de las relaciones de las personas para el ser humano, y su convivencia se fundamenta en tres motivos. Para Santo Tomás de Aquino, la propiedad privada se justifica por tres cosas. En primer lugar, una persona tiene mayor cuidado en administrar los bienes cuando son suyos. ¿Ya?
Esto también se concuerda con una frase de Jesús que decía, si no saben administrar los bienes propios, ¿quién les va a confiar? O los bienes pequeños, ¿quién les va a confiar lo suyo? Les decía, o lo más importante. Entonces, una persona, en primer lugar, en teoría, tiene mayor atención en cuidar los bienes cuando son suyos. En segundo, la vida en sociedad se organiza mejor y se evita la confusión si a cada uno le corresponde el cuidado de los propios intereses. Eso sin quitarle un sentido social a las relaciones interpersonales, pero es definitivamente que por la práctica que él veía en su época, se cuidaban mejor los bienes o los intereses de las personas cuando ellos mismos cuidaban sus propios intereses. Y tercero, se mantiene mejor la paz entre los hombres cuando cada uno queda contento con lo suyo. Esos eran los motivos que ponía Santo Tomás de Aquino para fundamentar la existencia de la propiedad privada. Sin embargo, con la misma fuerza y claridad con que argumentaba esto a favor de la propiedad privada, afirmaba que todas las cosas tienen un destino universal. Por eso es algo que la Iglesia menciona siempre. Los bienes, a pesar que sean administrados por particulares y pertenezcan a los particulares, a la larga los bienes tienen que beneficiar a todos. O sea, los bienes de nosotros no solo nos tienen que favorecer a nosotros mismos. Deben ser usados para el bien de todos, y aquí sus palabras tanto sobre la propiedad como sobre el destino universal de los bienes. El hombre tiene dominio natural de las cosas exteriores, ya que como hechas para él, puede usar de ellas mediante su razón y voluntad en propia utilidad, porque siempre los seres más imperfectos existen para los más perfectos, como lo expone en otro de sus artículos. Con este razonamiento prueba el filósofo que la posesión de las cosas exteriores es natural para el hombre, es decir, que el ser humano tiende a poseer las cosas que tienen menor categoría que él. Nosotros sabemos que en la creación no todo vale lo mismo. Una piedra no vale lo mismo que una persona. Por consiguiente, es nada normal que las personas posean las cosas o posean a los animales, sin que olviden que a la larga, o en última instancia, el dueño verdadero de todo eso es Dios. Este dominio natural sobre las demás criaturas que compete al hombre por su razón en la medida que recibe la imagen de Dios, se manifiesta en la misma creación del hombre, donde se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre peces del mar, etcétera, etcétera. Del destino universal de los bienes iba a decir, las cosas que son de derecho humano no pueden derogar el derecho natural o el derecho divino. Ahora bien, según el orden natural instituido por la divina providencia, las cosas inferiores están ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, porque podemos comer de los animales, porque podemos comernos los frutos de la tierra, etc. Por la distribución y apropiación que procede del derecho humano, no se ha de impedir que con esas mismas cosas se atiendan las necesidades de las personas. Por esta razón, los bienes superfluos, o sea, los bienes materiales, que algunas personas poseen, son debidos por derecho natural al sostenimiento también de los pobres, ¿no? Esa solidaridad que debemos tener siempre con las personas más desfavorecidas. Bueno, y este día lo estaríamos dejando acá. Continuaríamos con la sesión 13, con ya lo que dice acerca de este tema, la doctrina social de la Iglesia, en la próxima formación. Entonces, por mi parte, agradecerles la asistencia de los que lograron conectarse y motivarles a que estén pendientes. Ya estamos, gracias a Dios, terminando pronto este tema, este diplomado. Vamos por la sesión 13. La próxima la próxima clase terminamos la sesión 13 y comenzaríamos ya la 14 y así solo nos quedarían 2 para terminar. Y pues para mí ha sido un gusto estar hoy con ustedes y quedo pendiente para la próxima formación. Jorge. Muchas gracias, Boris. Muy agradecido. Realmente, pues, creo que vamos aprendiendo muchas cosas y vamos a ir siendo más conscientes de lo que nuestra iglesia quiere, ¿verdad? Que verdaderamente seamos con nuestro prójimo. No sé si hay alguien que quiera, pues, hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Bueno, creo que no. Entonces, Boris, si quieres nos haces la oración de cierre y nos quedamos después nosotros con los avisos. Ok. Bueno, si gustan entonces, démosle gracias a Dios por la formación en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor. Bendito seas porque nos permitiste en esta noche
poder conocer un poco más acerca de ese deber que tenemos de ser solidarios con las demás personas. Tú nos has dado los bienes materiales para que usemos correctamente de ellos. Permite, Señor, que estos bienes materiales sean instrumentos para que podamos realmente ganarnos el cielo y poder estar en tu presencia. Ayúdanos a no apegarnos a ellos y a siempre, Señor, poner por encima el bien de las personas, el bien de nuestra familia y tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado por este día y por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo no me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un gusto haberlo visto, cuídense mucho, saludos.